Vamos a abrir nuestras escrituras ahí como estamos. Recordemos que estamos leyendo y estamos escudriñando el libro de Oseas. ¿Dónde se encuentra en el libro de Oseas? Después de los 4 profetas mayores, encontraremos el primer libro de los profetas menores y este corresponde a Oseas. El día de hoy estaremos dando continuidad, dado que la semana pasada concluimos el capítulo número 6, el día de hoy iniciaremos con el capítulo número 7, versículos solamente del 1 al 7, y dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Aplicaron su corazón semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Esta es palabra de nuestro Señor. Libro de Oseas, un libro que ha sido sumamente edificante a lo largo de las últimas semanas, que le tengo que confesar que se me ha hecho sumamente complejo, porque una cosa es leerlo y otra cosa es traerlo como alimento para el pueblo. Y sin embargo, todavía ayer en la madrugada me gozaba en la preparación final de esta predicación, porque si bien a lo largo del libro de Oseas, hasta el momento hemos culminado el capítulo número 6, hemos conocido algunos de los atributos por parte de Dios y hemos salido de ese error constante de pensar que Dios solamente es amor. Usualmente un corazón que está totalmente lleno de suciedad y de porquería se justificará y justificará su vida bajo el mediano y limitado conocimiento de pensar que Dios es amor. Y no porque esto sea incorrecto, realmente Dios es amor, pero Dios tiene muchas otras características más. Nosotros recordamos cómo en el libro de Job, y ayer lo comentábamos con una hermosa familia que nos invitó a su hogar, cómo es que en el caso de Job, siendo un hombre justo y teniendo una reputación intachable delante de Dios, Job no había cometido falta, Job no tenía un pecado oculto, Job caminaba conforme a las enseñanzas y el agrado de Dios, y aún así el Señor permitió que su vida fuera trastocada. ¿Por qué? Porque Dios detestaba a Job, porque Job tenía un pecado oculto, porque sabrá Dios qué habrá hecho. No, hermanos, simplemente a través de 42 capítulos del libro de Job, Job tendría que ser enseñado a que hasta llegar a un último capítulo bajo el entendimiento de que en su perspectiva él hablaba lo que no entendía. Muchos de nosotros el día de hoy probablemente de manera reciente hemos conocido el Evangelio, algunos otros más, pero eso no nos exime de que probablemente hayamos conocido solamente de oídas a Dios, pero a un Dios construido en nuestra propia mente. Un Dios permisible, un Dios barato con D minúscula, porque no es el Dios bíblico, un Dios que hemos creado en nuestro necio y perverso corazón. Un Dios que te permite tener un pie en el mundo asqueroso y otro pie en la santidad, cuando realmente no es así. Un Dios que tiene memoria a corto plazo, según la perspectiva del mundo, porque tarde que temprano se olvida de que no soy más que un gentil
que pretende vestirse de creyente cuando realmente Dios es muy diferente. El Dios con D mayúscula, el Dios bíblico. Un Dios que a través no solamente del ejemplo de Oseas, sino a través también de Job, damos entendimiento de que tiene diferentes características, diferentes atributos, le nombramos bajo una postura doctrinal. Y si bien Dios es amor, también tenemos que entender que Dios es santo. Y por cuanto Dios es santo, cosa inmunda no puede entrar delante de su presencia. Dios es santo, Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es amor, Dios es inmutable, no cambia, Dios es omnipresente y está en todo lugar, mas no está con todos. Dios es imparcial, pero sobre todo Dios es soberano. Él hace conforme a Él le place. Y a lo largo de estos 7 capítulos de Oseas, 6 para ser específico, hemos conocido diferentes atributos de Dios. El mismo Dios que es amor es el mismo Dios que es disciplinador, que es disciplina y que no te va a dejar que te salgas con la tuya, burlador. El mismo Dios que es amor es el mismo Dios que es fuego consumidor y que hará añicos a aquellos que pretenden burlarse en su camino. Y de la misma manera que hemos estado conociendo algunos de los atributos de Dios, a partir del capítulo número 7, que es el que comenzamos hoy, veremos la otra cara de la moneda, porque de la misma manera que hoy en día en las iglesias, en el mundo, la gente pretende conocer a Dios, mas conoce a un Dios que es un títere que Él mismo ha creado, de la misma manera en que se engaña acerca de quién es Dios, de la misma manera se engaña a sí mismo tratando de decir quién es Él. Y es que si en este momento preguntáramos a cada uno de ustedes si ustedes son malos, ustedes probablemente dentro de su propia perspectiva dirían, no, yo no soy malo, yo soy bueno, yo soy buena persona, bueno, tengo buenos sentimientos, tengo buen corazón. Esto es solamente un engaño. A partir del capítulo número 7, Oseas nos comenzará a dar algunos de los atributos acerca del hombre, del ser humano, que asimismo en ocasiones se considera bueno, justo, pero que a la luz de las Escrituras la realidad será otra. Tal pareciera que hemos olvidado cuál es nuestro rostro natural. Tal pareciera que hemos olvidado lo perverso que somos. Tal parece que hemos olvidado que nuestra naturaleza es totalmente caída, degradante y totalmente nauseabunda delante de Dios. La semana pasada veíamos cómo es que Dios no ama al pecador, Dios lo detesta. Dios detesta al pecado, Dios detesta al pecador. Y por cuanto todos hemos pecado, dicen las Escrituras, naturalmente estamos destituidos de la gloria de Dios. A lo largo del capítulo número 7, de manera introductoria, para dar a conocer algunos de los atributos del hombre, Oseas, por inspiración divina, utilizará 4 símiles, 4 analogías, 4 simulaciones. Pedagógicamente hablando, son ejemplificaciones para que nosotros comprendamos que en realidad tu hijo adolescente, que tú consideras que es bueno, tu hijo recién nacido, que tú consideras que no tiene pecado alguno, en verdad está destinado al lago de fuego, al lugar donde la llama no se apaga, al lugar donde el gusano nunca muere. Y ese lugar se llama infierno. A través de estos 4 símiles, Oseas ejemplifica la naturaleza infiel y nauseabunda del pueblo de Israel. Así es que Oseas ejemplificará la naturaleza del hombre, número 1, a manera de un horno encendido. Número 2, lo ejemplificará como una torta o como un pan no volteado encima de las brasas. Lo ejemplificará como una paloma incauta y lo ejemplificará finalmente
como un arco engañoso. A través de todo esto, Oseas describirá la naturaleza y la pasión del ser humano por caminar en la maldad. Describirá cómo es que el hombre de manera natural es necio y describirá finalmente cómo es que dentro de esa necedad el hombre no solamente refleja su naturaleza, que es totalmente inútil. Traducción: dentro de sus propias capacidades, el ser humano no es capaz, no es útil dentro del proceso de santificación, dentro del proceso de glorificación. Oseas, escrito para el pueblo de Israel al menos 700 años antes de Cristo, fue escrito para un pueblo necio, fue escrito para un pueblo testarudo, un pueblo que era el pueblo elegido por Dios y aún así de manera continua se comportaban como una prostituta. Una prostituta que en vez de amar a su marido, aquel que le proveía, le era más placentero ir en contra y revolcarse con todos aquellos amantes que eran desagradables delante de Dios. 2723 años después, 2723 años después, las cosas no han cambiado. El pueblo de Dios sigue siendo un pueblo necio, el pueblo de Dios sigue siendo un pueblo soberbio, el pueblo de Dios sigue siendo un pueblo que requiere de la disciplina, de las ordenanzas, de la palabra de nuestro Señor, por una sencilla razón. Las modas han cambiado, la vestimenta ha cambiado, los peinados han cambiado, la tecnología ha cambiado, pero algo que no ha cambiado es que el ser humano, después de 2723 años después, sigue teniendo un corazón totalmente pervertido, un corazón desagradable delante de Dios. Por tanto, a través de este capítulo número 7 de Oseas, tú tienes dos opciones. La primera de ellas, enfocarte en aquello que crees que es injusto, hablando acerca de la disciplina de Dios, o bien centrarte en un atributo llamado fidelidad, porque Dios es fiel y Dios es misericordia acerca de aquellos que ama. Lamentablemente, al igual que hace 2723 años atrás, al igual que el pueblo de Israel, que no demostró señal de arrepentimiento alguno, probablemente el pueblo de Dios en la actualidad sigue teniendo esa misma característica. Hermana, yo creo que la predicación es para usted, porque no, yo camino bien. Pon mucha atención, hijo, porque van a hablar acerca de los necios, de los testarudos, de aquellos que caminan en contra del Señor, de aquellos que van en pos de sus amantes, de sus ídolos. El día de hoy tienes que tener noción de que en realidad, si este sermón fue preparado para ti. De manera exclusiva para cada uno de ustedes. Dicen las Escrituras, de manera previa a comenzar, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Pero además es útil para 4 objetivos. Por tanto, no, el día de hoy la predicación no es para que te diviertas, no viene aquí. El día de hoy no es para que la predicación te haga sentir victorioso y poderoso, no. El día de hoy, de acuerdo a 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios o es útil para enseñarte, o es útil para reprenderte, o es útil para corregirte, o para instruirte en la justicia de Dios. No hay otro objetivo. Yo sé que el Señor tiene un destino y un futuro para ti. Algo maravilloso, sí, que te arrepientas, que dejes esa vida asquerosa y nauseabunda. Ese es el objetivo del Señor, hacerte caminar
en santidad conforme a sus preceptos, mandamientos, estatutos. Versículo 17 del texto que estoy leyendo, hay un objetivo, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Para aquellos que pensaban que podían estar con un pie en la santidad y otro en la mundanidad, no fuiste diseñado para estar en cosas vergonzosas. No fuiste creado para dar burla y risa. Fuiste creado, hermano, hermana, para que a través de la palabra o seas enseñado, corregido, instruido en justicia o reprendido con un objetivo, para que estés enteramente preparado para toda buena obra, porque fuimos diseñados para glorificar el nombre del Señor. Y yo te diría que si a través de esta predicación al final te das cuenta que en vez de ser un vaso honroso, realmente eres una vergüenza para el Evangelio, para glorificar, si no estás glorificando el nombre del Señor y por el contrario, eres una vergüenza para el Evangelio, yo te diría que hoy es un muy buen tiempo para pedir misericordia del Señor, para clamar por misericordia del Señor, para que te arrepientas de esa falta delante del Señor. De esta manera comenzamos con el versículo número 1 del capítulo número 7 de Oseas, que dice: mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entre el ladrón y el salteador despoja por fuera. Algo muy común en la vida del hombre es que aun cuando el matrimonio tenga sus altos y sus bajos, usualmente te darás cuenta que los matrimonios terminan por tonterías. Todo el matrimonio pudo haber sido una hermosura, pero ¡ay de ti si cometes un error! Probablemente todas las cosas fueron correctas, pero si tu esposo cometió un error, probablemente sea el motivante y esa pequeña cuestión sea tan magnificada que opaque todo el resto de tu matrimonio. Y es que la naturaleza del ser humano es así. Aun cuando mi esposo me haya procurado, aun cuando mi esposo me haya amado, aun cuando mi esposo me haya puesto como una princesa, aun cuando mi esposo me haya procurado en todos los sentidos, resulta que me habló feo y eso es motivo para que nos vayamos a divorciar. Porque nuestra naturaleza es así. Si pudiéramos tan solo ver cómo somos, nos daríamos cuenta que nuestra naturaleza siempre es tendiente al mal. ¿Qué es lo que pasa con el libro de Oseas? Usualmente nos centraremos humanamente en el juicio de Dios, pero algo que hemos olvidado es que ese juicio se gesta a través de misericordia. Dice la Escritura: mientras yo curaba a Israel. Oye, Señor, ese pueblo había sido un asco, una vergüenza. Ese pueblo lo habías reprendido una y otra vez. Ese pueblo lo habías santificado, ese pueblo lo habías sacado de la esclavitud, ese pueblo lo habías procurado. Y ellos continuaban dejándote en vergüenza, y aún así comienzas diciendo que tú estabas bajo la pretensión de curar a Israel. Hermano, si eso no es misericordia, entonces dime qué será. Dios estaba dispuesto a curar a Israel de su pecado y de sus efectos del pecado. Pero Israel, probablemente al igual que algunos de ustedes, al igual que algunos de los creyentes hoy en día, han llegado a un viaje del cual hay un boleto de ida, pero ya no hay uno de regreso. Al total de la plenitud de la decadencia humana, lo que anteriormente el pueblo de Israel había hecho en lo oculto, ahora lo estaba practicando abierta y descaradamente. Bueno, es que una cosa es, y yo no le veo mucha diferencia, pero una cosa es que en la habitación de tu cuarto, varón, abras tu computadora
y comiences a ver pornografía con la puerta cerrada, que lo veo bastante gravoso, a que literalmente empieces a expresar públicamente que ver pornografía es bueno, que es moderno, que es parte del desarrollo. Bueno, es que escandalosamente hace 20 años las relaciones sexuales que bíblicamente son abominación para nuestro Señor se practicaban en lo oscuro. De repente podías escuchar que alguien tenía preferencias sexuales diferentes y decías, bueno, no hemos visto nada. Pero hemos llegado a una altura de la degradación humana. El mes de julio lo nombran el orgullo. ¿Orgullo de qué? Hermano, de verdad, si el mundo le llama orgullo, el Señor le llama degradación. Pero lo que antes se hacía en lo oculto ahora es promovido públicamente. Y ¡ay de ti! ¡Ay de ti! Que digas algo contrario. Porque o pierdes tu trabajo, o vas a la cárcel, o ahora tienes mensajes de odio. Lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel es que en algún momento la idolatría, el hacer caso omiso de la benevolencia de Dios y hacerlo en lo oscuro, en lo secreto, ahora era una vergüenza. Ellos habían sacado su idolatría y los lugares que antes eran destinados para glorificar el nombre del Señor en el reino del norte, en el reino de Israel, ahora eran dedicados a Baal. El lugar santo, el lugar que era destinado para glorificar a Dios, ahora era un lugar lleno de prostitutas, literalmente de prostitutas, con las cuales se podía tener intimidad. Hermano, no estamos muy lejos de esa nación, de la cual el Señor se había apartado, de la cual el Señor, si ciertamente había tenido misericordia, ahora no quería nada más que ver con ellos. La semana pasada no concluimos con uno de los versículos, el último de los últimos del capítulo número 6, y solamente quiero tocarlo. Oseas capítulo 6, versículo 7. Dice, mas ellos, hablando del pueblo transgresor de Israel, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿A qué se refiere esto? Se está refiriendo a una vida totalmente cegada, entenebrecida, a un pensamiento y a una conciencia cauterizada. La palabra prevaricar, del latín varicar o renquear o torcer, se refiere a un delito que consiste en que una autoridad dicta una resolución arbitraria. Prevaricar se refiere a la resolución de una autoridad, aun cuando éste sabe que esa resolución es arbitraria, a sabiendas de que esa resolución es injusta y contraria a la ley. Lo que dice los últimos versículos del capítulo anterior es que el pueblo llegó a una noción tan pecaminosa que ellos prevaricaban. Ellos transgredían la ley así como lo hizo Adán, a unas sabiendas, de manera consciente de que eso era injusto, de que eso era ir en contra de la ley de Dios. La pregunta es, ¿habrá mucha diferencia entre el pueblo de Israel y tú? La pregunta nuevamente es, ¿acaso habrá mucha diferencia entre el pueblo de Israel y tú, de un pueblo que conscientemente sabía que iba a transgredir la ley de Dios? A los cristianos modernos que pueden pecar y pueden transgredir la ley de Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto, no hay diferencia alguna. Tenemos que entender en esta mañana que debido a esa naturaleza, el Señor trajo juicio para su pueblo.
Y que si el Señor lo ha hecho una y otra vez, tú no podrás burlarte en su cara. Sí o sí, el Señor traerá juicio delante de los burladores. Así como Adán traspasó el pacto, así el pueblo de Israel, así el pueblo moderno transgreden las leyes de Dios de una manera consciente, de una manera premeditada, tal cual como lo hace un asesino. Pastor, ¿que no en alguna ocasión nos había dicho que Dios perdona todos nuestros pecados, que los lanza a lo más profundo del mar y nunca se acuerda más de ellos? Sí, hermano, estoy hablando, y es que usualmente en las Escrituras tenemos que ser conscientes de a quién está destinado cada uno de los textos. ¿No te has dado cuenta que a veces los gentiles, aquellos que caminan como cerdos, de repente dicen, bueno, es que las Escrituras dicen que el Señor me fortalecerá? ¿Cómo? Es que tú no eres hijo, tú eres bastardo. Estas promesas son para los hijos. Es que no congrego, el evangelio para mí es una burla, pero eso sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hermano, no te tomes promesas que no son para ti. Congregante, asistente, simpatizante, lo que seas. Las promesas son para los hijos, las herencias son para los hijos, no para los bastardos. Es que yo declaro y yo ato y yo... ¿Quién eres? Dios es soberano, tú no. Pero en este sentido, tenemos que entender en esta mañana que ciertamente Dios perdona. Sí, Dios perdona cuando hay un corazón humillado, cuando hay un corazón arrepentido, pero los burladores tendrán sus consecuencias. La palabra les llama escarnecedores. Este ingrediente llamado arrepentimiento genuino, este ingrediente llamado humillación, este ingrediente jamás se encontró en el pueblo de Israel. A tal grado de que lo que se estaba haciendo en secreto, ahora lo realizaban públicamente. Ya no había vergüenza, ya no había convicción, no había conciencia en relación a su pecado. Y si el Señor perdonaría sus faltas y su vida pecaminosa, si y solo si el pueblo procedía a arrepentimiento, si el pueblo se volvía a Dios. Esto no sucedió. Esto no sucedió. El pueblo persistió en su maldad, llegando a prácticas cada vez más lejanas. Una cosa es pecar secretamente, que de por sí es malo, pero aún es peor cuando lo haces deliberadamente. Lo que sucedió al pueblo de Israel es lo mismo que pasa en la actualidad. Y es así como llegamos al versículo número 2. El pueblo dice, no consideraron en su corazón, dice Dios, que tengo memoria de toda su maldad. El pueblo necio que conocía a Dios no tomó conciencia de que Dios tiene memoria de aquellos transgresores. Así es que ahora les rodearán sus obras, delante de mí están, dice el versículo número 2. ¿Qué es lo que sucede? ¿Acaso todos los que estamos sentados aquí no sabemos lo que es agradable y desagradable delante de Dios? Pero a veces somos como niños ingenuos que queremos justificar nuestra porquería. ¿No sabes cuántas veces ha llegado alguno de ustedes, o tal vez gente que ya ni está aquí? Pastor, tengo una duda. ¿Será bueno o será malo ir a una reunión pagana? No, es buenísimo. Según Satanás, capítulo 4, versículo 6.
Es que no hemos comprendido o queremos burlar a Dios, olvidando que todo aquel que se hace amigo del mundo, aquel que se amolda a Él, se constituye enemigo de Dios. Este pueblo necio abandonó las cosas del Señor a su conveniencia, porque seguían haciendo holocaustos, seguían haciendo sacrificios. Dios ya no se encontraba con ellos. ¿Qué tan engañoso es el corazón? Es tan engañoso que te hace pensar que eres hijo, cuando nunca lo has sido. Te hace pensar que eres creyente, que Dios nunca te abandonará, cuando en verdad probablemente hace mucho tiempo que se fue o nunca estuvo contigo. Hombres y mujeres que se reúnen domingo a domingo, familias que traen a sus hijos a la fuerza y a regañadientes, pensando que por estar en estas cuatro paredes sus vidas se santificarán. La tendencia natural del hombre, a raíz de su naturaleza y de su pecaminoso corazón, es autoengañarse a sí mismo. Ellos olvidaron que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Que Dios tenía total conocimiento acerca de sus pecados, aun cuando lo hicieran en lo oculto, aun cuando no hubiera nada presente. Hermano, a veces somos iguales. Bloqueamos al pastor. Me das risa, en serio. ¿Crees que el esconderte de mí te va a librar del juicio? Quitamos a los hermanos de nuestras redes pecaminosas sociales. ¿Y crees que eso te va a librar del juicio venidero? ¿Te das cuenta cómo las diferencias entre Israel y el pueblo actual de Dios no son muy grandes? Yo te diría que estaría viendo a las mismas personas. En otras palabras, lo que antes practicabas en la intimidad, ahora lo haces público. Esto se traduce en un total alejamiento de Dios. Esto se traduce en evidencias de una práctica abiertamente pecaminosa. En otras palabras, lamentablemente en la actualidad el pueblo ha alcanzado niveles más bajos de inmoralidad y aún así es normal, es moderno. Así es que hay una alta probabilidad de que lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que llegó a una total desvergüenza de pecar abiertamente, hay una alta probabilidad de que lo mismo esté pasando con algunos de los que hoy están sentados aquí cómodamente. ¿Crees que Dios no ve tu adulterio? ¿Crees que Dios no ve tus prácticas reprobadas antes del matrimonio? ¿Crees que tu hábito de pornografía va a pasar desapercibido delante de Dios? ¿Crees que los ojos de Dios están cerrados cuando te emborrachas, te drogas o haces cosas que al Señor le desagradan? Bueno, pues hoy cientos de personas, al igual que tú, están entrando en iglesias cristianas y piensan que automáticamente Dios se olvidará de estas cosas. El hombre peca, luego llega a la iglesia, profesa piedad delante de Dios y pretende que todas estas cosas han pasado cuando al día siguiente serán exactamente lo mismo. Dentro de todo este proceso al Señor le plació instaurar autoridades. Autoridades en tu hogar, autoridades en el gobierno, autoridades eclesiásticas. ¿Cuál es la función de una autoridad? La función de una autoridad no es aplaudirte tus tonterías. La función de una autoridad no es solaparte tu pecado. Por si pensabas, padre de familia, que tu autoridad fue delegada para ser el amigo de tus hijos, no.
Las autoridades impuestas por Dios fueron instauradas para buscar que hubiera un control, una administración de la pureza moral a través de la cual nosotros glorificamos a Dios. Lamentablemente en el tiempo de Oseas las autoridades hicieron todo lo contrario. Aquellos que deberían de dirigir en sus hogares a sus familias delante de Dios hicieron todo lo contrario. Aquellas autoridades que delante del pueblo debían de llevar a el pueblo completo delante de la presencia de Dios, lejos de hacer eso, los llevaron delante de Baal. ¿Qué crees que sucede hoy en día? Exactamente lo mismo. Padres de familia que fueron instaurados como una autoridad en sus hogares, pero que son una burla delante de Dios, porque lejos de llevar a sus hijos por el camino recto, por la pureza moral, ahora como somos tan modernos, los dejamos hacer lo que quieran, ¿no? ¿Qué pensarías de una autoridad que lejos de impartir justicia, hablando de una población, literalmente lo que está haciendo es dejar que el pueblo se dé gusto con sus deleites, con sus carnalidades? Yo te diría, esa autoridad es una burla. Lo mismo es un padre de familia en su hogar que deja que sus hijos hagan lo que quieran, porque más vale que ellos se sientan bien, que no se vayan a traumar, que no vayan a crecer con un pensamiento contrario a sus papás. Bueno, no fue instaurado para eso. De la misma manera que la autoridad en el hogar de aquel entonces no hizo lo que le correspondía, lamentablemente hoy probablemente está sucediendo lo mismo. De la manera en que en aquel entonces las autoridades civiles fueron instauradas para guiar al pueblo y lejos de eso lo perdieron, creo que hoy está sucediendo exactamente lo mismo. ¿Cómo es que podemos llegar a ese entendimiento? Versículo número 3. Con su maldad, alegran al rey y a los príncipes los alegran con sus mentiras. Vemos un pueblo totalmente degradado en el cual las autoridades ya estaban involucradas en esa misma maldad. Ellos no impartían justicia, ellos no guiaban al pueblo en rectitud. Ellos ahora se alegraban con la maldad, se gozaban con la maldad, se alegraban con las mentiras. Es más que evidente que en el tiempo de Oseas, al igual que hoy, el rey y los príncipes aplaudían esta clase de conductas. Y es lamentable que lo mismo esté sucediendo hoy en día. Pongamos este ejemplo. Imaginemos que eres dueño de un negocio. Imaginemos que por alguna razón te vas a tener que ausentar por un periodo, no sabes cuánto, te surgió una situación. Imaginemos que contratas a algunos obreros. Imaginemos que a esos obreros les explicas qué es lo que tienen que hacer de manera detallada y lo dejas escrito. Imaginemos que esos obreros empiezan a trabajar tu tienda y en vez de tener una tienda o un negocio próspero, un negocio que es fructífero, al final empiezan a malgastarlo y termina, en vez de ser un negocio honroso, un negocio propio para la sociedad, lo convierten en un prostíbulo. Cuando tú regresas a aquel lugar que era benéfico para la población, ahora es un antro de perdición, ahora es un lugar donde las peores perversidades se han gestado. Hay una pregunta bien concreta: ¿qué es lo que tú harías con esos obreros? Les pagaría el doble, los felicitaría, les diría, qué bueno que han dejado así mi negocio. ¿Harías eso? No. Y entonces tú pretendes que Dios te felicite, te ponga en alto cuando lo que te ha dejado para administrar como líder de una familia, lo estás haciendo exactamente que el ejemplo que acabo de poner. ¿Te das cuenta que el Señor no tiene características tan distintivas o diferentes a las de nosotros? Si en tu propio celo, en un ejemplo ficticio, pondrías a cuentas a aquellos que destrozaron aquel lugar que tanto amabas, ¿qué crees que el Señor va a hacer contigo, burlador, cuando regrese y te pida cuentas? No te va a abrazar, no te va a felicitar, no te va a dar palmaditas en los hombros. Al final probablemente terminaste siendo amigo de tus hijos, pero junto con ellos compartirás el infierno.
Así es que, si algo nos da entendimiento las Escrituras, es que el juicio vendrá no solamente para los que cometen la falta. El juicio vendrá incluso para los que se complacen con los que hacen las faltas. El versículo 3 que acabamos de leer nos dice que los reyes se alegraban con la maldad. No dice que ellos la estaban practicando, aunque sabemos históricamente por los libros de reyes que realmente lo hacían así. Ellos cometían pecado, pero al mismo tiempo también se alegraban con aquellos que lo cometían. Algo muy similar nos dice Romanos 1:32. Parafraseando solamente, ¿qué nos dice Romanos 1:32? Que son dignos de muerte. ¿Quiénes son dignos de muerte? No solo los que cometen el pecado, sino también los que se complacen, los que se agradan con los que lo practican. Te pongo un ejemplo. Apertura intersexual, ¿no? Ahora le llaman LGTBHIJKLMNOPQRSTUWYZ. Y lo que venga. No, pastor. Yo no soy ninguno de esos. Pero yo creo que deberíamos de dar oportunidad a aquellos que quieren expresar su amor de una manera diferente. ¡Pam! No solamente con los que lo hacen, sino también con los que se complacen, con los que las practican. Ay, pastor, es que usted no es incluyente. Bueno, es que hermano, déjame decirte que el hecho de que a ti te guste el mole verde y a mí no, yo puedo respetar que te guste el mole verde, pero si no me lo quiero comer, ese es mi problema. Respeto que te guste el mole verde. Cómete todo el mole verde que quieras comer, pero eso no me obliga a que yo quiera comer ese mole. Creo que me estás entendiendo. Sin embargo, el juicio por parte de Dios a través de Oseas para un pueblo necio, versículo 4. ¿Cuál fue? Todos ellos son adúlteros. ¿Quiénes? Los que practican las faltas delante de Dios y los que se complacen con los que las practican. Pastor, ¿qué significa todos? La palabra todos del griego todos significa todos. Ni uno solo está exento. No hay una excepción. En esta mañana debes de entender que tu naturaleza de todos, ¿qué significa todos? Todos. Es una naturaleza totalmente caída. Todos somos transgresores. Delante de Dios todos somos transgresores, todos somos pecadores, todos hemos cometido transgresión. Lo mismo que nos está diciendo Oseas capítulo 7, versículo 4, todos ellos son adúlteros, es lo mismo que más adelante nos diría Romanos capítulo 3, versículo 9. Todos están bajo pecado. Todos. Todos. Y continúa diciendo, versículo 10 de Romanos 3, como está escrito, no hay justo ni a uno, no lo hay. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que está dejando claridad Oseas es que el pueblo completo, todos cayeron en esa falta gravosa delante de Dios. Y empieza a asemejarlo a un horno. La palabra hebrea utilizada tanur no es un horno como los conocemos hoy en día. La palabra tanur utilizada en aquel entonces era un horno de barro utilizado exclusivamente para cocer pan. Dice Oseas que el corazón del hombre, lejos de lo que él considera, porque nos consideramos buenos, porque nos consideramos justos, pensamos que al final de nuestros días Dios nos dará el pase libre porque lo merecemos. No, lo que mereces es el infierno. Para dejar claridad, Oseas lo asemeja a un horno encendido. Específicamente dice que
es como un horno encendido por el hornero, que cuando deja de avivar el fuego, después de que está hecha la masa, el fuego puede mantenerse aún hasta que la masa se haya leudado. No sé cuántos de ustedes han hecho una carnita asada con tibón, ribeye, con unas quesadillas, una salsa de molcajete. Bueno, no me quiero desviar. Los que prenden el fuego usualmente se dan cuenta que una vez que ha avivado ese fuego y empieza a emblanquecer el carbón, ya no hay problema, ya no hay necesidad de avivarlo, porque ese fuego se puede mantener por horas. Lo que está diciendo Oseas, en consideración de los teólogos expertos, es que el corazón del hombre es tan perverso y tan pecaminoso que puede ser como ese horno que no necesita ser avivado, que el pecado se encuentra ahí de una manera estable, que puede estar de una manera constante, que ese adulterio espiritual se mantiene de una manera estable y muy probablemente lo podemos pasar como desapercibido. ¿Cuál es el contexto de Oseas? ¿Cuál es ese pecado el cual puede estar en nuestro corazón aun cuando nosotros juramos y aseguramos que no es así? El contexto de Oseas nos dice que ese pecado se llama adulterio espiritual y lo traduce como idolatría, un deseo de ir por cualquier otra cosa menos por Dios. Ay, pastor, ahí sí me va a disculpar porque ese no es mi caso. ¿No es tu caso? Es decir, que tú eres de esas personas que a la luz de las Escrituras cumples el primer mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. No es verdad. No es verdad. Ponte a pensar en cuántas ocasiones has puesto de primicia a tus hijos antes que al Señor. Ponte a pensar cómo es que tus actos, aquellos que dices, no, el Señor me permitió, no es cierto, no es cierto. Hay cosas que hacemos no porque el Señor así nos lo haya mostrado, no, porque vamos en pos de nuestros propios ídolos. Mis deseos, mis anhelos. La idolatría no solamente se traduce en que construyas un muñeco de yeso o de madera o de carne, no. A veces los ídolos son como este horno que imperceptiblemente damos cuenta que tiene una lumbre calmada. Nadie se da cuenta, ahí está, pero tan perverso es que esa idolatría se mantiene resguardada en mi corazón. Oseas traduce la idolatría como un alejamiento del pueblo de Dios con respecto a Dios. Y de verdad lo puedes justificar con cualquier baratija. No, es que no. Bueno, es que en mi caso, compréndame mi trabajo, el tráfico, mis hijos. Usted que vienen a fuerzas, déjelos en su casa, lárguelos. O compórtese como padre de familia y déle su sacudidita antes de entrar. ¿Te comportas o te comportas? ¿Quién es el padre? ¿Ellos o tú? Pero es que es tu ídolo. Es tu adoración y no te has dado cuenta que como ese horno está apacible, pero hay algo ahí adentro que literalmente tiene temperatura que puede ser gravosa. Probablemente hay un pequeño ídolo y tiene nombre y lo estás poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. En este sentido, el alejamiento de Dios tarde que temprano va a traer consecuencias. Aunque no lo aceptes, tarde que temprano el alejamiento de Dios va a traer consecuencias. Usualmente será a través de una manifestación de inmoralidad. ¿No te has dado cuenta que cuando caes en pecado, por descuido, por lo que tú quieras, hay características muy en específico? Dejaste de orar. Dejaste de meditar en el Señor. Dejaste de tener tus devocionales. Dejaste de asistir a la iglesia. Dejaste de tener comunión con los hermanos en Cristo y ahora tienes comunión con los cerdos.
Es decir, pretendes mantenerte dentro de la fe sin tener un solo gramo de comunión con las cosas santas. Usualmente el hombre cae en degradación. Usualmente la manifestación de la inmoralidad será una resultante de que un hombre o una mujer se ha alejado de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21, te recomiendo que leas todo el primer capítulo de Romanos 1. En Romanos 1:21 nos dice lo siguiente acerca de un pueblo que cayó en una degradación total por alejarse de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Acaso no es lo que pasa hoy en día, hermano? ¿Acaso no es lo que pasa hoy en día? Con algunos de ustedes he tenido confrontamientos de, no, es que, no. Hombres y mujeres que envaneciéndose en sus razonamientos y en su necio corazón, van siendo entenebrecidos. Eso dice Romanos 1:21. Profesando ser sabios, cultos, se hicieron necios y van cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, de sus hijos, de sus familiares, de su trabajo. Eso no lo dice, eso fue parte mía. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Imagínate que está lloviendo, como el día de ayer. Gracias a Dios no estábamos aquí, pero imagínate que está lloviendo a cántaros y tú tienes a tu hijo a un lado y tienes un paraguas muy, muy grande y tu hijo es necio, es testarudo, es contumaz y dice, no, y saca una manita y tú, no saques la mano, te vas a mojar, te vas a enfermar. Pero después te descuidas y ya no sacó solamente una mano, sacó un pie y de repente le dices, métete dentro del paraguas. Dentro de su necedad, como tú eres un padre que lo tienes bajo sujeción, entonces de repente ya ni siquiera sacó una mano y un pie, ya se está revolcando allá entre el fango. Y así como cayó el agua de ayer, se lo llevó la corriente. Entonces la gente dirá, oye, ¿por qué a tu hijo se lo llevó la corriente? ¿Qué no lo cuidas? Bueno, en ocasiones tu propio pecado y tu propia necedad, no es que el Señor no quiera tener cobertura bajo tu vida, es que tu necedad te llevará a salirte dentro de esa cobertura, dentro de ese paraguas, el cual el Señor tenía destinado para que nada te afectara. Nuevamente, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieres salirte? Pues órale, vete y revuélcate. En las concupiscencias de sus corazones, es decir, en su deseo desenfrenado de pecar, de modo que al final deshonraron entre sí sus propios cuerpos, a causa de su propia necedad. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Traducción, este alejamiento con respecto de Dios es palpable en la vida de una persona y es evidente en la vida de cualquiera de ustedes, no solamente del pueblo de Israel, cuando comienza a haber evidencias. ¿Cuántas veces no has escuchado esta barbaridad de, pastor, usted no me juzgue, o hermano, usted no me diga nada, usted no sabe lo que hay en mi corazón? ¿Cómo no voy a saber? ¿Cómo no voy a saber lo que hay en tu corazón? Es tan pecaminoso, tan sucio, tan perverso que ya no se pudo contener, ya te está saliendo por la boca, te está saliendo por tus brazos, te está saliendo por los pies. Es tan evidente lo que hay en tu corazón de esa abundancia que no solamente habla la boca, hablan tus actos, hablan tus conductas, habla tu pensamiento, habla tu boca. Cuando alguno de ustedes se sale del huacal, yo solamente digo, lo único que está haciendo es dando muestra de qué es lo que hay en su corazón. Solamente está dando cuenta de qué es lo que hay en su corazón. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? A través de su perversión ellos estaban dando cuenta de qué es lo que había en su corazón. Versículo 5, en el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendiendo su mano con los escarnecedores. ¿De qué nos está hablando? Ya no solamente el pueblo se había pervertido,
Llevaron a la perversión a sus autoridades. ¿A qué grado? Al grado de enfermar al rey a través de copas de vino. El rey se había convertido en un alcohólico. Si tú recuerdas Oseas 4:11, Oseas asemejaba al pecado, lo asemejaba a los efectos del vino. El pecado es igual que los efectos del vino. Eso nos decía Oseas, o nos daba a entender en el capítulo 4, versículo 11. Cuando tu vida está atestada de pecado, ya no hay conciencia. Ya no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. La perversidad del pueblo llegó a tal grado que incluso este rey estaba cayendo en dos situaciones que no le permitirían tener el control. Por un lado se había vuelto alcohólico, por otro lado estaba atestado de pecado. En este sentido, ¿hasta qué grado llegó su pecado como autoridad del pueblo de Israel? Hasta el grado de que su conciencia se cauterizó. Ya no podía sentir, ya no podía distinguir. ¿Hasta qué grado? Hasta el grado de que el vino había nublado su juicio. ¿Hasta qué grado? Al grado, dice el versículo número 5, al grado de estar asociado con los escarnecedores. ¿Qué es un escarnecedor? Es aquel que se burla del evangelio, es aquel que se burla de Dios, que ridiculiza el evangelio, que ridiculiza a Dios. Bíblicamente, un escarnecedor es una amenaza para aquellos que buscan la sabiduría y la verdad de Dios. Voy a poner un ejemplo, jovencitos que hoy los trajeron a regañadientes y que todo el culto han estado escarnecedores, burladores, vergüenza, un peligro para la iglesia. Escarnecedor, igual a aquel que se mofa de las cosas divinas. Escarnecedor, igual a aquel que peca y que cree que se va a salir con la suya. ¿A qué grado llegó la decadencia del pueblo de Israel? Que sus propias autoridades ahora tenían comunión con los escarnecedores. En este mismo momento, ¿qué es lo que posiblemente está sucediendo en otras iglesias cristianas? Te voy a decir qué es lo que está sucediendo. Detrás de un púlpito hay un payaso o una payasa que es antibíblico. Que lejos de dirigir al pueblo e incentivarlo a la santidad, que ese fue el trabajo que se le otorgó al varón, no a la mujer. Que lejos de estar dando guianza al pueblo, exhortándolo, reprendiéndolo, instruyéndolo en justicia, ¿sabes qué está haciendo? Está alzando su copa y teniendo comunión con ellos, siendo partícipe de sus propias faltas y de sus propios pecados, incentivándoles y diciéndoles que esto es religiosidad, que no se lo tomen tan en serio, que a final de cuentas esto es solamente el cumplimiento de un rito. ¿Hasta qué grado llega la inmoralidad dentro de los lugares santos? Al grado de pensar que esto es el club social, donde cada quien puede hacer lo que le plazca. No, hermano, esta es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Es que creo que a veces no hemos instruido a nuestros hijos o nosotros mismos no nos hemos instruido de que este es un lugar santo, de que como autoridad, tanto yo como tú, no fuimos diseñados para darles por su lado, ni a nuestros hijos, ni a nuestros familiares. Fuimos diseñados para instruirlos en justicia, para dirigirlos hacia la cruz de Cristo, para incentivarlos a santidad. Pero literalmente, versículo 6, no lo hicieron así. Su corazón fue semejante a un horno, pero ahora un horno que ya se ha salido de control. Un horno el que toda la noche su hornero duerme y a la mañana siguiente el fuego está encendido, pero ahora ya no como una llama suave, ahora como una llama de fuego. Bueno, regresando nuevamente al ejemplo de la carnita asada, una vez que la carnita asada, el carbón ya se encuentra totalmente tranquilo, ¿qué sucede si pones un poco de carne que suelta grasa? ¿Qué pasó?
Pues si el fuego ya estaba tranquilo, si el fuego estaba totalmente controlado. No, es que nunca estuvo controlado. Es que lo impredecible de ese horno es que probablemente pensamos que hay algo que está tranquilo, pero tarde que temprano, ese corazón nos dará cuenta que es como un horno, que toda la noche su hornero está dormido, mas a la mañana se encuentra encendido, y no solamente encendido, sino que puede salir hasta una llama de fuego. Esa pasión que creíamos que estaba dominada y que se le llama pecado, de un día a otro sale en su verdadera naturaleza de una manera inesperada, de una manera violenta. El horno está encendido como llama de fuego. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa del corazón. Nuestros jóvenes dicen, ese Bad Bunny, tiene un buen corazón. Lady Gaga, sí, tiene un buen corazón. No, a la luz de las Escrituras no hay buenos corazones. No hay buenos siervos, no hay super siervos, no hay personas buenas. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y además es perverso. Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué mataste a ese buen hombre? Es que él me insultó. No, porque ese fuego que se encontraba tranquilito aquí, ¿no te diste cuenta que tarde que temprano era como el horno, que el hornero se fue a dormir y al día siguiente la llamarada salió? ¡Fua! Porque ese corazón es perverso. Pastor, dije una grosería, perdón, se me salió. No se te salió. Ahí estaba esa pasión dormida que tarde que temprano, cuya naturaleza simplemente fue como una llama, ¡pum!, salió lo que había adentro. Pastor, discúlpeme porque le falté al respeto, le hablé de una manera incontrolable, casi lo quise golpear, pero es que no me pude controlar. No, es que eso es lo que había en tu corazón. Eso es lo que había dentro de tu corazón, porque de ahí nacen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No, tú no eres de tal manera porque en tu infancia hubo las repercusiones de cómo creciste. No, deja de culpar tu infancia, deja de culpar tu historia. No, es que yo soy así porque soy cuarto menguante en Géminis. Bueno, primero eres hechicero y agorero y tendrás tu parte en el lago de fuego. Pero segundo, no le eches la culpa a la luna, no le eches la culpa al sol. ¿Dónde está el problema? Está en tu perverso corazón. Es que yo reaccioné porque me habló. No le eches la culpa al hermano, a tu esposa, a tus hijos. No le eches la culpa. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el exterior, el problema está en tu necio corazón. ¿Qué es lo difícil de aceptar? Que el problema está en nosotros. Eso es lo difícil. No, tú no te enojas por el tráfico. Tú te enojas porque no tienes dominio propio. No, tú no insultas porque te llevaron al límite de tu desesperación. No, insultas y agredes porque eso hay en tu corazón. La pregunta entonces, y vamos en la recta final, pastor, entonces ¿de qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber que nuestro corazón es perverso y engañoso? Pastor, ¿para qué nos es útil saber que de nuestro corazón nacen los pecados? Pastor, ¿acaso no será funcional el saber que nuestro corazón es como un horno que se puede descontrolar al grado de causar daños y se convierte en una llamarada? La respuesta es sí. El hecho de saber la verdadera naturaleza y los atributos de tu corazón tendientes al mal te mantendrán en un constante estado de alerta. Aceptar que tu naturaleza es contraria de Dios, al mismo tiempo reconocer tu incompetencia para controlar tu pecaminosidad, te lleva humildemente delante de Dios a pedir gracia, a pedir misericordia. Cuando eres soberbio, piensas que todo lo puedes resolver por tus propias fortalezas. Piensas que tus competencias son las suficientes como para ser victorioso, honroso y todo lo que termine en oso. Solamente un corazón que reconoce que tiene un problema. Ve con un médico oncólogo
¿Qué va a suceder con un médico oncólogo si el oncólogo te dice, tienes inicios de cáncer y tú dices, no, no tengo nada? ¿Qué va a suceder? Te vas a morir. Pero si humildemente dices, sí, tengo inicios de cáncer, por favor, necesito un tratamiento, por favor, a eso se le llama humildad. Espiritualmente, es lamentable que las iglesias estén llenas de tanto soberbio, de tanto altanero, de tanto hombre y mujer con conocimiento doctrinal súper extraordinario que los lleva a anteponerse a cualquier cosa que se les ponga enfrente. No, usted no sabe nada, ¿usted de qué me va a enseñar? No, el que tiene conocimiento soy yo. Eres un horno, tu corazón es un horno que arde y no arde en esa llenura del Señor, no arde en pecaminosidad. Un horno que se ha mantenido estable, pero que tarde que temprano ¡pum!, salió la llamarada. Finalmente, podemos decir que si tú no tienes cuidado de tu corazón, una vez conociéndolo, vas a tener tus consecuencias. Si tú no comienzas a tener control de tu corazón a sabiendas de qué es lo que hay dentro, si sigues pensando que todo esto fue para alguien más y no fue para ti, déjame decirte que traerás tus consecuencias. El reconocimiento del pecado es el primer paso para poder alcanzar gracia. Para pedir ayuda, primero es necesario reconocer que necesitas ayuda. Hermana, déjeme le ayudo con ese garrafón, se parece que se va a sufrir una embolia. No, yo puedo. Usted puede, tenga sus consecuencias. Hermano, ¿no te has dado cuenta que tu pecado está saliendo ya como llamaradas? Déjanos ayudarte. No, aquí no hay pecado, aquí no hay nada. Ten tus consecuencias. Versículo final. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Y qué pasará contigo si sigues en tu necedad y en tu soberbia? Pensando que eres el non plus ultra de la iglesia. Pensando que la santidad es algo que te distingue. Pensando que todos deben de tener sumisión delante de ti. Porque no hay nadie como tú. Veamos qué sucedió con el pueblo de Israel. Y esa será tu misma consecuencia. Versículo 7. Todos ellos arden como un horno. Por tercera ocasión lo dice. Pero ahora es un horno con el cual devoraron a sus jueces, cayeron todos sus reyes. No hay entre ellos a quien clame a mí. ¿Qué va a suceder con tu corazón ardiente, lleno de pecado? Que no se apacigua y del cual no vas a tener cuidado por cuanto no hay nada que tener cuidado, bajo tu perspectiva. Tarde que temprano, ese corazón perverso llegará al grado a destrozar, a consumir a los que te rodean y tendrás las consecuencias. Tarde que temprano, esa naturaleza pecaminosa, de soberbia, de falta de aceptación, porque tú no tienes problemas. No, el problema lo tiene el hermano, el problema lo tiene el cielo, el problema lo tiene la luna, el problema lo tienen tus papás que te crearon así. Bueno, si sigues en esa postura de pensar que el horno está en cualquier otro lugar menos en ti, déjame decirte que llegará un fatídico día en el cual ese pecado terminará por consumir a los que están a tu alrededor. Es que no te has dado cuenta que cuando tu pecado es tan perverso, te llevará entre los pies a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, hasta tus propias autoridades. Por ello, en esta mañana es necesario recordar el texto bíblico con el cual comenzamos. ¿De qué me sirve todo esto? 2 Timoteo 3:16 y 17 nuevamente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme y útil para reprenderme si es necesario,
y útil para corregirme, para volverme al buen camino, y útil para instruirme en justicia. ¿Para qué? Para que al final, como hombre de Dios o mujer de Dios, seas perfecto o perfecta y enteramente instruido o instruida en toda buena obra. Así es que la historia del pueblo necio de Israel a través de Oseas en esta mañana no fue para entretenerte, pero tampoco fue para que saliendo del culto emitas juicios sobre el pueblo de Israel. Creo que benéficamente a la luz de 2 Timoteo 3:16, la palabra de Dios en esta mañana ha sido como un espejo donde debemos vernos reflejados para no terminar igual que el pueblo de Israel, alejados de Dios. Así es que en esta mañana, seas congregante oficial, miembro oficial de la iglesia, seas congregante, seas asistente, seas visitante, seas simpatizante, quiero decirte que hoy es un nuevo momento para clamar a Dios. Si te has dado cuenta que en verdad no puedes solo, que ese horno ya se te salió de control, es un muy buen momento para clamar por misericordia de quien sí puede dominarlo. Si algo comprendemos es que en verdad Dios no desechará un corazón que llega arrepentido y humillado delante de Él. Clama a Cristo en esta mañana. Busca a Cristo y camina en Él. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.